En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. La diabetes es una condición crónica que afecta la manera en que el cuerpo utiliza la glucosa. El control adecuado de los niveles de azúcar en sangre es esencial para prevenir complicaciones cardiovasculares, renales y neurológicas. La doctora Norma Verne, endocrinóloga, nos orientará sobre los factores de riesgo, la importancia del diagnóstico temprano y las estrategias para mantener una vida saludable. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de San Lucas al Día con Alexandra Malagón. Vamos a estar recibiendo a la doctora Norma Bernet, endocrinóloga, y hablando de un tema que a mí personalmente me toca directo al corazón, que es la diabetes. ¿Por qué es tan difícil, doctora? ¿Por qué la diabetes sigue siendo esta condición que es de las más comunes, desafiantes y difíciles de bregar con nuestros amados diabéticos de Puerto Rico? Bienvenida, doctora. Gracias por tenerme acá. La diabetes en nuestro país es rampante y es la comida, ¿verdad? Somos una cultura que nos encanta celebrar todo con comida, vivimos en sedentarismo. Tenemos mucha genética que nos predispone a tener esta condición y sobre todo a veces entendemos que podemos mitigar los efectos en base a desinformación, que lamentablemente a veces nos hace mucho más mal. Pero sí es una condición muy, muy común. Es una condición que en las últimas estadísticas ya proponen que 2 de cada 10 adultos en este país tienen esta condición y eso es algo alarmante. Porque wow, es alarmante. Endocrinólogos somos pocos y diabéticos son muchos. Esa es otra de las situaciones que quería conversar. A veces escuchamos a personas decir lo difícil que se hace hacer una cita con un endocrinólogo en Puerto Rico. Muy lamentable. Ha salido en las noticias. Bueno, a nivel de los especialistas per se es complicado, pero como usted bien dice, en un país donde la gente primero que para enterarse que son diabéticos, pues tardan. Todos lo celebramos Todos lo celebramos comiendo y cuando he escuchado, y corríjame si me equivoco, que al momento de tú saber que eres diabético ya llevas muchísimos años. Sí. Literal. Un paciente que se diagnostica con diabetes clínica, ¿verdad? Que son ciertos números en laboratorios o en pruebas de sangre, ¿verdad? Randomizadas. Ya se estima que 5 años antes venía con problemas y desniveles del azúcar. Que es algo que es más preocupante porque tenemos mucha población que lo son y no lo saben. Que lo son y no lo saben, y hay por ahí unos cuantos que se autodenominan prediabéticos. Ay, yo lo que soy es prediabética, eso no es nada. Eso no es nada. De verdad, esto es como una normalización o una informalidad en cuanto a la condición. No sé si es como le dicen el asesino silencioso. La gente no se da cuenta de la condición hasta que ya le explota una neuropatía, le explotan una serie de cosas. Yo le digo que es una condición muy traicionera porque es una condición que no desencadena síntomas hasta que ya estamos dentro de lo que es la condición per se. Sucede que la prediabetes, que es como bien le dicen, ¿verdad? Yo soy prediabético, no me tengo que preocupar. Es esa sintonía donde el cuerpo trata de vencer estos niveles, donde el cuerpo se ajusta a los niveles de azúcar elevada y no da síntomas, pero lamentablemente ya sí va dando señales y desgaste de un metabolismo que eventualmente va a trascender a lo que es una diabetes clínica como tal. Y un colapso eventual de muchos de nuestros órganos, porque la diabetes ataca. Multifactorial. Todo. Es multifactorial y eso yo no es para meterle miedo a la gente, doctora, pero de verdad. No, ojalá podamos a través de este programa, se los digo porque me toca de cerca, tengo muchas personas en mi entorno que son diabéticos y con la facilidad y la flexibilidad y la poca vergüenza, yo diría, que toman la condición. Es algo que hemos normalizado y realmente no le hemos dado el ímpetu que merece. Hay mucha concientización del cáncer. Actualmente en mi oficina, cuando yo diagnostico cáncer de tiroides, ¿verdad? Es un cambio de vida radical en ese paciente, en esa familia. Sin embargo, cuando diagnostico diabetes, empiezan a reír. Me preguntan, no puedo comer pan, no puedo comer arroz. Y eso es algo que me entristece porque me denota desinformación. Es una condición que es igual de importante que un cáncer. Crónica. Y que nos va apagando lentamente. Por eso yo le digo que es traicionera porque los síntomas no son evidentes y a veces los ignoramos tratando de
de pensar que sabemos que tenemos el control, pero es que lamentablemente no es así. ¿Y qué tipos de diabetes? Vamos a hablar de las diferencias entre Eso es la bien diabetes importante. tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional. Hay varios tipos de diabetes. Sí, Vamos hay a describir. múltiples. Y eso radica mucho, ¿verdad?, en la información que se le da al paciente. Cuando los pacientes llegan con diagnóstico en diabetes y les pregunto qué tipo de diabetes usted tiene, no saben. Y vamos a empezar desde ahí, ¿verdad? Es la raíz de la condición. Una diabetes tipo 1, como generalmente se denomina, es una diabetes donde el páncreas no tiene capacidad de producir insulina y por tanto el tratamiento tiene que ser insulina. Sin embargo, la diabetes tipo 2 tiene muchísimas subclasificaciones, pero lo que hay que enseñarle al paciente es que sí, el páncreas tiene todavía la capacidad de producir la insulina, pero el cuerpo está combatiendo, ¿verdad? Tiene esa resistencia para utilizarla eficazmente y por tanto se puede resolver o se puede controlar con medicamentos orales. Ya la diabetes gestacional es una diabetes donde una madre que no era diabética anterior al embarazo genera un mecanismo de resistencia y fomenta niveles muy elevados en el embarazo y requiere de tratamiento y de lo que se llama cambios en su estilo como tal. Y obviamente cada una, como usted bien dice, tiene distintos tratamientos y distintas maneras de manejarlo. ¿Qué papel juegan los factores genéticos y sobre todo los estilos de vida en el desarrollo de una diabetes? El factor genético es la base, pero el estilo de vida es el que florece, ¿verdad?, la condición. Por ejemplo, si un padre tiene diabetes, pues los hijos tienen un 40% de probabilidad de generarla. Si son los dos padres, de un 70 a un 80%. Pero tener predisposición no significa, no garantiza que la vas a tener. Va a depender del estilo de vida, hablando de diabetes tipo 2, va a depender del estilo de vida el que usted florezca esa condición o la amortigüe y nunca aparezca. Pero, por ejemplo, se asocia inmediatamente, usted está gordito, sí, usted ya va a ser diabetes. Usted está sedentario. Y es que literal, o sea, esos dos factores son de los más determinantes para el desarrollo de una diabetes, incluso en pacientes que no tienen predisposición genética. La obesidad hoy día, además de tener múltiples factores que afectan la salud en general, te predispone a esa resistencia de insulina y por tanto fomenta que los niveles de azúcar sean descontrolados y dañen otros órganos. Y la obesidad viene de la mano con el sedentarismo. Una persona que vive en sedentarismo es una persona que va a tender a ser obesa. Obviamente, y hoy en día los estilos de vida ha dejado, o sea, yo entiendo que esta generación de niños diabéticos que tenemos, doctora, que ese es uno de los temas que quisiera hablar con usted. Uno va por la calle y tú ves la mamá y ves, es como un mini-mí. Sí. Ve los niñitos y están todos gorditos. Y eso es chévere. Y tú dices, pero ven acá, ¿dónde está la concienciación de que posiblemente ya esa mamá tiene un diagnóstico de prediabetes porque tú la ves bastante gruesa y entonces ves la niña exactamente como si fuera un mini-mí de ella o ves el niñito y ves así, es como una cadena. Son estilos de vida aprendidos. Para esos niños eso es lo normal. Y a lo mejor para esos padres, sus padres, eso era lo normal, ¿verdad? Y son estilos de vida aprendidos que van desarrollando condiciones y van mutando el sistema genético. Que por eso es que cada vez las condiciones se vuelven más difíciles de manejar y se ven más comúnmente. Antes se entendía o era de denominación común ver a un niño con diabetes tipo 1 bien delgado. Antes cuando te decían es diabético tipo 1, uno se imaginaba un paciente bien delgado, ¿verdad? Porque era un tipo de condición de pacientes delgados. Hoy día ya esto no se ve así. Hoy día tenemos niños cuya obesidad ha generado unas mutaciones genéticas que los han predispuesto a destruir esa parte del páncreas que produce insulina y tenemos los niños mixtos. Son diabéticos tipo 1 pero con obesidad, que son cosas que antes esto no se veía. Y también tiene que ver mucho con el sedentarismo, señores. Tenemos que empezar a desnormalizar lo que está pasando. Yo soy una portavoz de que entiendo que ya los padres tienen que empezar a tomar acción. No se pueden desligar de estas decisiones. O sea, tú tienes que tomar acción en las porciones de lo que tu hijo consume diariamente, en el estilo de vida que le estás dando, en la cantidad de comida que le estás dando, en toda esta cantidad de comida chatarra que se le está dando a nuestros niños.
señores, estamos creando una generación que va a durar menos que nuestros padres. O sea, va a ser, yo creo que en los próximos Una generación años más enferma. está totalmente enferma. Y es como cuando en la oficina yo diagnostico esta condición, yo les hablo en forma de cómo, o sea, yo te estoy diagnosticando diabetes a ti, pero toda tu familia se impacta. Porque eventualmente ellos también van a ser diabéticos si no cambiamos el estilo de vida que los arropa a todos ustedes en su núcleo familiar. Las estadísticas que usted acaba de Sí, mencionar. son rampantes y son del 2023, que son recientes. O sea, si son ambos padres, que es lo más normal, porque hoy en día, por ejemplo, en mi caso, pasó con mi esposo, ambos padres eran diabéticos. Ujú. Entonces ya es un 70% de probabilidad. Pero recuerda lo que mencioné, o sea, es una predisposición que no garantiza. Lo que va a garantizar que usted la desarrolle es su estilo de vida y los ambientes en donde usted se rodea. ¿Qué señales tempranas que muchas personas suelen ignorar nos pueden decir usted está prediabético y se está haciendo el loco, o ya usted es diabético y también se está quedando Este es un tema calladito? muy importante. Por lo general, cuando los pacientes están comenzando a tener desniveles en el control de azúcar, comienzan a tener cansancio luego de comidas. Y básicamente es un cansancio del sueño que le da uno cuando come altos niveles de carbohidratos en comidas. Es un cansancio que no lo pueden explicar como cuando uno está cansado por no dormir. Lo otro es la deposición de grasa abdominal. Ya eso es un factor principal donde nos está dejando saber, O sea, que si estamos barrigoncitos, hay que chequearnos. hay que chequear esos niveles de grasa porque la pipita comienza. Sí, es que es un tejido chotear. de grasa enfermo que inflama, que promueve la resistencia Es la grasa de la visceral insulina. que Sí, llaman. la barriguita, que cuando uno la toca es dura. Eso es típico en pacientes que van a ser diabéticos, que ya viven con síndrome metabólico y que necesitan establecer ya cambios en su estilo de vida. He oído también que empiezan a orinar mucho. Que Ya eso es cuando ya es condición. Cuando ya es condición. Sí, ya cuando el paciente, pues lamentablemente ignoró todas estas señales y desarrolló un desnivel rampante que desencadena síntomas, ahí comenzamos a orinar mucho, mucha sed, mucho cansancio, a comer más. Y es porque el cuerpo está buscando mecanismos de defensa para bajar niveles de azúcar que a través de la orina los encuentra, pero a la misma vez desarrolla sed. A la misma vez tenemos un azúcar bien elevado en sangre, pero el sistema no entiende que tiene azúcar y te va a dar ganas de comer azúcar. Entonces el paciente, tras que está comiendo azúcar, tiene el azúcar alta, pero el cuerpo no la está utilizando para hacer energía. Y le está pidiendo más azúcar. Y es una tormenta. Dios mío, qué cosa más complicada. ¿Y por qué algunas personas pueden ser prediabéticas y no se dan cuenta? Por el estilo de vida, porque estamos tan acostumbrados a por la justificación. Por la justificación, porque estamos cansada mintiendo. Porque no estoy durmiendo bien, o yo no como casi nada. Siempre empezamos a hablar en diminutivos. Yo lo que como un pancito por la mañana y 2 galletitas y no nos damos cuenta que ese diminutivo es básicamente más y más y más y más hasta que hace una bomba. ¿Cuáles son las pruebas más importantes para poder diagnosticar o monitorear la diabetes? Porque vemos muchos equipos por ahí, pero sí. Ya pretendo entrar en detalles, pero ¿qué pruebas? ¿Sangre? En términos clínicos, sí, en términos clínicos es una hemoglobina glicosilada, que es la famosa A1C que le dicen la chota, y un fasting, ¿verdad? Que es un azúcar en ayuna, o una glucosa que te tomemos random, como decimos, ¿verdad? Sin importar horario del día y tenga ciertos niveles que ya desencadenan lo que es diagnóstico per se. ¿Y qué avance reciente? Vamos a hablar del avance reciente, el que todo el mundo se está poniendo, sea diabético el sensor o no de sea. monitoreo continuo de azúcar. Yo pienso que todo diabético debería tener uno. O sea, ¿eres diabético? Toma. Porque lo que se pone en el bracito. Sí, porque eso fomenta un control. Eso te va diciendo tiempo a tiempo, cómo van tus niveles de azúcar. Y me imagino que para luego ir al endocrinólogo y poder mostrar ustedes. Es lo más certero, más que una glicosilada, que hay muchos otros factores que hacen que no podamos utilizar la glicosilada como un factor predecible de control. Ya el continuo monitoreo de azúcar es algo mucho más al día, ¿verdad? O sea, para el manejo. Sensor y las bombas que yo he visto que ya las bombas de insulina, ya eso es una tecnología de tratamiento que se integra a un monitoreo continuo. Incluso ya se utilizan algoritmos donde la misma bomba de insulina va calculando cómo va ese azúcar subiendo y va disponiendo de insulina necesaria para mantener un control establecido.
¿Y qué papel juegan los nuevos medicamentos? Ahora vamos a los que yo quería tocar. Los orales, los inyectables. En comparación pues con las insulinas tradicionales, estamos viendo nuevamente una normalización, una nueva modalidad. Y qué bueno, porque eso está atacando a la base de la diabetes, ¿no? Hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que, como bien explica al principio, son pacientes que tienen capacidad de producir insulina. Estos pacientes, aunque producen insulina, se les daba más insulina para mitigar, para bajar los niveles de azúcar. Pero eso realmente no trabajaba la condición. La condición era una obesidad, una resistencia de insulina, que la insulina per se administrada no vence. Ya con estos nuevos fármacos que pues actualmente se están utilizando para el control de obesidad, en un inicio surgieron para controlar niveles de azúcar por sus mecanismos de respuesta. Y es que son medicamentos que disminuyen dramáticamente la resistencia de insulina, lo cual hace al paciente diabético. Al disminuir la resistencia de insulina, la propia insulina del cuerpo es capaz de trabajar con mayor eficacia y se obtiene mejor control y menor uso de insulina exógena, que a veces esa insulina lo que promueve también es a la obesidad. Pero realmente, doctora, ¿se están usando de manera adecuada? A mí me preocupa, y he leído en muchos medios y la preocupación de muchas personas, la gente se está, como dicen por ahí, puyando. La gente se está autoponiendo estas cosas, las compran en otros países, te las traen de otros lugares porque es más fácil acceder al medicamento. Pero a largo y a corto plazo, si tú no eres diabético y estás usando este tipo, yo quisiera abundar un poquito porque como está tan de moda y está tan normalizado y tú ves la gente que anda con su semanalmente ya. Sí, ya tienen eso de costumbre. Como si fuera un vacilón. Sucede que los endocrinólogos, ¿verdad?, certificados, utilizamos guías de tratamiento. Y las guías de tratamiento incluyen medicamentos que tienen estudios de eficacia y de seguridad. Nosotros como endocrinólogos no podemos utilizar terapia que no sabemos cuánta seguridad versus cuánto riesgo tienen estos medicamentos. Para nosotros como endocrinólogos y nuestras guías de tratamientos existen aprobados por la FDA 2 tipos de medicamentos que trabajan la obesidad con estudios donde se vieron análisis y estadísticas y resultados a largo plazo. A largo plazo, con seguridad envuelta, donde sí se maneja obesidad. ¿Qué sucede? Que estos medicamentos en un principio se hicieron para control de diabetes y uno de sus efectos secundarios en esos estudios que se siguieron fue el bajar de peso. Y se dieron cuenta que podían ser utilizados para trabajar con bajar de peso. Pero volvemos, o sea, es un tema bien, un poquito rayante, porque envuelve mucha práctica y mucho paciente que la está utilizando. Lo ideal es que sean evaluados, que sean pacientes que vayan orientados a donde un médico que conozca lo que está haciendo, que conozca las regulaciones del medicamento. Y claro, o sea, todo paciente que se beneficie de este medicamento, pues claro que debe utilizarlo, pero cautelosamente. Quiero hablar ahora de cómo se deciden estos tratamientos, porque tocamos así someramente, dependiendo del tipo de diabetes que tienes, ¿qué tratamiento se decide que es más adecuado o el idóneo para el paciente? Por ejemplo, con los distintos tipos de diabetes. Exacto. Cuando nosotros evaluamos a los pacientes e identificamos el por qué son diabéticos, tenemos que trabajar la base de por qué es diabético ese paciente. Una vez se identifica el por qué, ya sea algo inmunológico, ya sea por obesidad, ya sea por síndrome de resistencia de insulina, ya sea por ovarios poliquísticos, cualquier condición que desencadena los niveles de azúcar alterados, pues tenemos que trabajarla acorde a la raíz. Actualmente la obesidad, que es la más que estamos buscando trabajar, porque es la más que nos está predisponiendo pacientes a desarrollar estas condiciones en un futuro, ya no simplemente se caracteriza o se identifica por un peso en balanza, ¿verdad? Actualmente las guías de obesidad han cambiado, ya lo que se conocía como el índice de masa corporal no solamente determina que un paciente es obeso. Aquí ya estamos utilizando estándares que nos dejan saber que la grasa visceral, ¿verdad?, independiente del peso del paciente, que está dañando peso, que está dañando hígado, que está generando resistencia, ya requiere de un tratamiento y son todos los pacientes que deberían entrar en estas terapias. El problema es el costo. Sí.
que no y los hace... planes médicos no lo están cubriendo, Exacto. ni siquiera diabéticos. Y pienso que es que no lo están viendo desde un punto de vista amplio. Un paciente que mejora su obesidad no tan solo mejora diabetes, mejora síndrome metabólico, mejora hígado graso, mejora predisposición a infartos, mejora daño renal, mejora apnea del sueño, mejora hipotiroidismo, mejora todo el sistema. Entonces vamos a invertir en terapias que me están curando pacientes y nos están evitando complicaciones y hospitalizaciones. Claro que sí. Porque la obesidad, aunque mucha gente es un tema, vamos a decir, neurálgico, porque la gente pues entiende que le estás atacando, que le está... Sí, es algo emocional. Es un también. tema, digamos, complicado. Yo casualmente ayer estaba hablando con una persona muy querida que tomó la decisión de ponerse en unas dietas y se dio cuenta, ha bajado ya 30 libras y está súper agradecido de la conciencia que le dio su médico ante esto, porque lo que venía detrás era un cuadro de todo lo que... apnea, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, hígado graso, you name it, tenía de todo. O sea, abarcan lo que es una polifarmacia, ¿verdad? De medicamentos que están tratando condiciones individuales. Cuando vienen a ver son 10, 12 medicamentos. Sin embargo, no nos están dando la oportunidad de hacer accesible un medicamento que va a solapar todo lo demás. O sea, que si esta manera de hablar contigo aquí llega a estas entidades, pues reconsidérenlo, porque es algo que pudiera ayudar a la sociedad totalmente. Y vamos a hablar del tema más difícil, doctora, alimentación. Eso es una mala palabra para cuánto diabético uno conoce. Todos los diabéticos que están cerca saben que hablar los cambios en la alimentación que realmente hacen la diferencia. Yo siempre he visto la diabetes, desde mi perspectiva de tener tanto diabético, como una mesa de 3 patitas. Una es el medicamento, la alimentación y el ejercicio. Total. Entonces, si tú te desbalanceas, si tú te agarras solo del medicamento, imagínate que tú estás teniendo tu vida sobre una sola patita. Correcto. Si lo balanceas con el ejercicio y con la alimentación, tú estás más sólido. Totalmente. Y muchas veces no necesitas medicamentos para mantener control. Y es que vamos a hablar desde el punto de vista cómo entienden la condición. A veces tú llegas a una oficina médica y te preguntan, ¿a qué eres alérgico? A los mariscos. No puedo comer mariscos. Pero nadie dice que es alérgico al carbohidrato, ¿verdad? No, mi amor. Es algo que no lo pueden decir. Todo el mundo es adicto al carbohidrato. Qué cosa tan rica. Y cuando le pregunto qué cosas tú no, yo no como azúcar. Es que azúcar no solamente es lo que altera el nivel de diabetes, ¿verdad? Son los famosos carbohidratos. Y vamos a partir de este punto de desinformación. Hay muchos pacientes con diabetes que a veces se frustra porque hacen muchos cambios, hacen muchos sacrificios, pero lamentablemente la desinformación no le da los resultados que buscan. Y es por eso que la parte de la nutrición es esencial. Un endocrinólogo necesita de la mano a un nutricionista y a un psicólogo, porque es una condición que depende de una decisión constante, de una autoestima trabajado, de una nutrición donde podamos tener lo que son decisiones minuto a minuto de qué nos conviene, qué no, cuándo sí, cuándo no. Y eso es algo que se puede trabajar y se puede fomentar, pero pues claro, la alimentación es la parte. Los tratamientos, que hay veces que esto también nos juega un papel en contra porque pacientes cuando comienzan tratamiento piensan que se curan y les da oportunidad a comer más. Entonces cuando vienen a evaluación, vienen más descontrolados. Pero estamos hablando de la selección de los alimentos, de las porciones de los alimentos. Totalmente. Cada día hay que tomar decisiones. Constantemente, por eso es un asunto psicológico también. Porque si yo estoy en una familia que nos sentamos en una mesa y yo voy a comer proteínas versus carbohidratos, pero todo el mundo está comiendo carbohidratos por mi condición de diabetes, mi tendencia es comer carbohidratos. Entonces se me va a hacer bien difícil y voy a rayar en no vencer esa tentación. Pero hay que eliminarlos por completo. No, porque jamás. Mucha gente dice, terrora, no, pues yo entonces no puedo comerme un arrocito, yo no puedo comerme mi pancito, que de verdad que el pan es el mejor alimento que tiene la vida. Hay que no, claro, totalmente. Jesús nos dio el pan. Las decisiones extremas nunca llegan a bien, ¿verdad? Hay que mantener un balance, pero reconocer que cuando vamos a alimentarnos tenemos que aprender a escoger de qué vamos a comer más, de qué vamos a comer menos. Y la combinación de estos alimentos. Totalmente. O sea que ahí entra el nutricionista, como tú bien dices, y a nivel psicológico,
porque como sabe, o sea, en Puerto Rico todo pasa alrededor de una mesa, todo pasa alrededor de comida. Nos vamos a un cumpleaños, una reunión de trabajo, de amigos, todo es en base a la comida y ahí empiezan las frituras a traer las cositas que nos encantan, que si el bacalaíto, que si el surgullito, así que es complicado. Doctor. No, y que a veces vienen las navidades por ahí. A veces por desinformación piensan que X alimento es nutritivo, no tiene carbohidratos como los famosos, ¿verdad? Sugar free, no sugar add. Discúlpame el Spanglish, pero sí, azúcar es que así es como lo venden. Y piensan que se los pueden comer completos. O sea, es un asunto bien peculiar donde se necesita... Los refrescos no van, diabéticos que me escuchan, suelte, los carbonatados. Vamos a enfocarnos más bien en el carbohidrato, ¿verdad? Porque todo el mundo busca azúcar. Esa palabra para todo el mundo es la mágica. No, diabetes es un problema de metabolismo en carbohidratos. Y cuando conocemos esto, mantenemos un mejor control. Pues ya estamos casi al final. Vamos a hablar de 2 preguntas finales que tengo para usted. ¿Cuáles son los mitos más comunes que todavía se escuchan sobre los diabéticos? Es que mis papás no son diabéticos, yo no voy a ser nunca diabética. Es que a mí no me gusta el bizcocho ni me gusta tampoco el azúcar. Yo hago mucho ejercicio y puedo comer lo que me da la gana. Son constantes frases que se escuchan cuando los pacientes ya saben. Yo soy flaca y yo no voy a ser exacto, diabético. Por eso, o sea, yo no soy, eso no es para mí. Eso no, jamás en la vida. Diabetes, mi familia nadie lo es. Pero es bien común esa palabra del azúcar. Es que yo no como azúcar, eso a mí no me va a dar. Ay, Dios mío. O mi papá nunca lo fue. No, eso, en mi familia eso no está. O me curé. Yo fui diabética y me dieron una pastilla y me curé. Qué error tan grande. Bueno, doctora, al último minuto, ¿qué consejo le da a quienes se sienten frustrados por tener que controlar su azúcar constantemente a la mayoría de los diabéticos? Sí. A veces la frustración viene por desinformación, ¿verdad? La desinformación nos crea expectativas que cuando no se cumplen, ahí es que nos frustramos. Pero yo les aseguro que si se informan bien y se educan bien en lo que es la diabetes, pueden hacer las paces, se pueden enamorar de la condición y pueden tener una calidad de vida igual que si no la tuvieran. Pero el seguir intentándolo lo debe hacer sentir a usted partícipe de que en algún momento va a buscar ese control, lo va a tener y su vida va a tener mejor calidad. Eso se lo puedo asegurar. Pues muchísimas gracias a la doctora Norma Gracias a ustedes Bernet, por la invitación. verdad, endocrinóloga, por todos estos consejos. Y en un país donde tenemos tanta incidencia, señores, vamos a tomarlo en serio. Vamos, como dice la doctora, es el asesino silencioso. Total, traicionero total. Es traicionero cuando viene a ver, te puedes quedar ciego, te puedes quedar incapacitado, puedes perder amputaciones. Son tantas y tantas que no nos dio tiempo a conversar en tan poco tiempo que tenemos apenas media hora de programa. Pero usted sí lo sabe porque si usted fue diagnosticado también tiene que informarse. Correcto. Así que la clave es la información, como bien dijo la doctora. Gracias a todos por estar junto a nosotros en San Lucas al Día y los esperamos la próxima semana con otro interesante tema de salud. Hasta entonces. Hasta luego. Doctora. Gracias a ustedes. San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.